que lo hacen mucha gente que son sensacionalistas dicen, no, porque están hablando de extraterrestres, no están hablando de extraterrestres, están hablando de algo que ellos no pueden controlar. Que de ahí se pueden derivar varios escenarios. Por supuesto que sí. Sí, lo importante que hay que recalcar es también de que todas estas cosas, estos sucesos están pasando en momentos donde están pasando también muchas otras cosas. ¿Cuándo fue que empezó el problema de los drones aquí en los Estados Unidos? ¿O cuándo se empezó por octubre del 2024? Y entonces, ¿y en qué fecha estamos ahora? Prácticamente cerquita. Pero ahora creo que en Holanda o en Dinamarca también enjambres de drones se pararon encima de un aeropuerto y cerraron el aeropuerto. Pero lo más creo que fue Copenhague y Oslo, ¿no? Exactamente. Y esos drones no se sabe de dónde rayos vienen. Que pasó aquí igual, se pararon arriba de la base de Wright-Patterson y hubo que cerrar la base. O sea, a mí eso me preocupa, no tanto por el hecho de que puedan ser seres que viven en otros planetas. A mí me preocupa que pueda ser China. Bueno, de hecho, China estaba mandando globos a este país para espiar. Esto no es conspiranoia. Durante la era de Biden se tumbaron 2 o 3 globos de eso. Y cuando ellos bajaron los radares, vieron de que había un tráfico aéreo no identificado que daba miedo. ¿Quiénes son? Es la gran pregunta. Ahora, aparte de esa pregunta podemos especular. ¿Son humanos? ¿No son humanos? Al parecer la tecnología parece no ser humana, o al menos no de la forma que lo conocemos, porque las descripciones de las aceleraciones que tienen esos objetos no lo aguanta un cuerpo humano. Desafían todas las leyes de la física y la aerodinámica. O sea, un tic-tac volador, como una pastillita voladora en el aire. Eso no tiene forma aerodinámica para nada. No, la fuerza G. La fuerza G. Que estuviera sometido el ser humano, sería imposible sobrevivir. No se les ve propulsión ninguna. Y no se les ve propulsión ninguna. O sea, si es tecnología humana, es una tecnología que está varios siglos más avanzada que la convencional. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando ahí? Y yo me recuerdo que cuando lo de los drones, se había dicho de que esos drones venían de un buque madre de la Marina de Irán. No sé si tú recuerdas eso. Sí. Eso fue uno de los escenarios que decían que posiblemente era lo que estaba pasando. Entonces, señores, ¿qué tan vulnerables somos o qué tan protegidos estamos? Pero lo interesante es que al principio había mucha cobertura sobre eso aquí en los Estados Unidos. Y después creo que de un mes o mes y medio, ya dejó todo de cubrirse aquí prácticamente. Y pues, sin embargo, habían suceso. Quien traía eso a colación era Trump. Y lo estaba usando como un método para decir, mira, ni siquiera nuestro espacio es seguro con esta administración. Cuando él llegó y él dijo que esos drones eran privados o de otra gente o gente que estaban haciéndose lo gracioso, se le dejó de dar cobertura mediática, pero eso no ha parado. Eso es lo que la gente no sabe. Todavía se siguen viendo drones y objetos raros y los videos que yo vi estaban raros. Si esos son drones, porque incluso uno de los jefes de la policía de Nueva Jersey dijo que eran del tamaño de un automóvil, que ellos se asustaron en el helicóptero de la policía. ¿Esto qué cosa es? O sea, que un civil usando esa tecnología, yo no me lo creo. Sí, hay drones grandes. Pero esos son de uso militar. Pero son de uso militar. Pero hay drones grandes, pero no, y tampoco tienen esa capacidad de autonomía de estar horas en el cielo. No.
O sea, sí hay drones grandes, sí lo hay. Y curiosamente, dentro de todos estos sucesos, todos estos pánicos acerca de los, ¿cómo se llama? Disclosure, ¿no? Las revelaciones Sí, y todas de la estas, desclasificación. ajá, y de la declasificación de todos los eventos, sucesos, historias que están pasando en las audiencias del Senado aquí en los Estados Unidos. Y, y yo digo, desde hace unos años atrás, en la primera presidencia de Trump, creo, se fundó la Fuerza Espacial Aérea de los Estados Unidos. Sí, correctamente. Sí, correcto. ¿En qué tiempo de la historia de los Estados Unidos hemos tenido nosotros una fuerza espacial? Para nosotros que éramos curiosos de la ufología desde los años 80 y 90, nos parece estar soñando con tanta cantidad de información. Porque quien veía un ovni era o un borracho o una persona que no sabía identificar una paloma de un globo o que no sabía identificar un avión o que era un mentiroso. Todo menos aceptar que en realidad había un objeto volador no identificado. Y ahora te están diciendo por las claras de que sí hay objetos voladores no identificados, que ellos no conocen. ¿Dónde es que está lo preocupante? Cuando ellos me dicen a mí, nosotros no sabemos qué origen tiene. O sea, con la Así tecnología mismo. que tenemos ahora, tú no sabes en realidad qué origen son. A mí me parece muy raro eso. Tú no puedes tumbar uno y ya, y asunto resuelto. Mira, uno de los globos se supo que era chino, pero lo tumbaron. ¿Qué hacía China mandando unos globos? Sí, yo recuerdo eso, sí, durante ¿Te la acuerdas? era ¿Recuerdas lo del de globo Joe chino? Biden, Cuando Joe eh, Biden. que denegaban de que eran una amenaza y de que todas esas cosas, pero después Pero ¿qué resultó hacía que China? que ¿Qué sí. hacía China volando globos por encima de nosotros? Exacto. Y cerca de bases militares. En serio, me quedé así. Yo dije, pero yo estoy en The Twilight Zone o estoy en Narnia, en cualquier lugar de eso surrealista. Entonces, eso ha aumentado lo que es el temor de la gente y la paranoia de la gente de que en realidad sí haya una civilización exógena metida aquí. Una o varias. Mm. Mitch, otra posible explicación, porque es una cosa que se ha planteado. Y a veces yo me pongo a pensar, los Estados Unidos de América es una gran potencia militar. Supuestamente la primera potencia militar del mundo. Tiene un presupuesto que opaca el de varios países combinados. No será posible de que el ejército de los Estados Unidos está tan avanzado y existen unos proyectos tan avanzados de tecnología que estamos hablando del próximo siglo, de que posiblemente están simplemente probando ¿cómo se llama? Esa tecnología, esas naves, esos vehículos de diferentes formas, con diferentes aplicaciones para ellos mismos tener una hegemonía y una espía sobre el mundo entero y seguir perpetuando el poderío militar, especialmente ante las amenazas de la invasión, de la preeminente invasión china en Taiwán, de Corea del Norte tratando de lanzar misiles hacia Japón y hacia otros lugares. Entonces yo digo, ¿por qué no tener todas estas maniobras? Incluso han supuestamente mejorado, son más avanzadas. Y ¿por qué no usar el fenómeno UAP o el fenómeno OVNI como una distracción? No estoy negando de que del otro tema, de las entidades que existen aquí, ¿no? Extraterrestres o de otros lugares, pero que están usando esa tecnología para distraer a los seres humanos y alejarnos de esa posibilidad de que ellos tienen esa tecnología. Bueno, mucha gente dice que muchos de los avistamientos que hubo en los años 50 y 60 en realidad era tecnología avanzada. Y al gobierno le caía muy bien que generar esa atmósfera de que eran ovnis para que la gente no pensaran que eran ellos. Y eso es una práctica muy inteligente. Te voy a poner un caso muy rápido. Cuando yo trabajaba de guardia de seguridad en el downtown de Miami, había la leyenda o había la creencia de que en el segundo piso del edificio
que en tiempos pasados fue un banco y tiene y conserva toda la estructura de un banco de los años 20, muy bonito, pero nadie podía, nosotros como seguridad no podíamos dejar que nadie subiera y había acceso a través de los elevadores al lugar. Nosotros mismos inventábamos historias de fantasmas para decirle a los trabajadores del edificio que ahí había fantasmas y mucha gente no se acercaba ahí gracias a eso. Y yo me reía porque nosotros mismos, incluso cuando a veces se subían a ver el segundo piso, porque si los agarraban ahí arriba nos regañaban a nosotros. Yo hacía los ruidos de los pasos y daba golpes en las paredes y me escondía en los cuartos que ellos no sabían que existían. Y se creó una especie de mitología de que se oían ruidos y fue incluso un equipo que ellos pagaron y todo, un equipo de un canal de YouTube profesional a filmar los fantasmas y llevó como a 200 gente. Y yo me reía porque a mí me entrevistaron en el canal ese. Y yo no podía decir, no, mira, bro, el problema que éramos nosotros muchas veces para no tener que lidiar con toda esta pila de gente metida ahí, cada 5 minutos había que ir al segundo piso porque alguien se había bajado. Después pusieron un programa de IMS en la computadora y una computadora que con la computadora tú podías bloquear los pisos. Y ya, pero se quedó en la mente de la gente de que ahí había un fantasma. Y era para desviar la atención de lo que no. Aparte que teníamos un comedorcito ahí arriba y no queríamos a nadie metido ahí arriba molestándonos. Pasa lo mismo con esto. Ellos usaron, que yo no te digo que todos los avistamientos fueron eso. Pudo que hayan habido avistamientos reales. Pero ellos dejaron correr así un poquitico el rumor para hacer sus prototipos. Por ejemplo, dicen que los famosos ovnis triangulares en realidad eran aviones alas delta que ellos estaban probando como prototipo, porque eso tú no lo puedes enseñar. Al único país que se le da acceso a esa información de la tecnología militar que tiene Estados Unidos es Israel. Fuera de ahí más nadie puede saber, porque a Israel se le da la misma tecnología que hay en Estados Unidos. Cuando se hace un F-15 nuevo, a Israel se le da el F-15 mismo que tiene el ejército americano, porque ellos cuando te venden un F-15 a otro país no te lo dan completo para que tú no lo puedas replicar, porque si eso cae en territorio ruso, los rusos lo agarran y te lo replican. Al único que se le da acceso a toda esa información es Israel. Y por supuesto que hubo muchísimos prototipos que estaban probando. Por ejemplo, me parece muy curioso, y no sé si a ti te pasa lo mismo, que los drones se parecen mucho a los sonidos de los ovnis. Yo vengo leyendo casuística ovni desde hace muchos años y una de las cosas que describían los testigos era un zumbido como de las abejas, como del aletear de la abeja. Mira un dron para que tú veas. Los drones se parecen muchísimo a lo que describían como ovnis. Luces giratorias que daban vueltas, no se veía humo, podían despegar a velocidades supersónicas. Eso se parece mucho a los drones. Sí, y la capacidad de ciertos aviones como el F-35 de despegar de forma vertical sin tener necesidad de tener una rampa para despegar, ya se conoce. Pues, así que no dudes que, como tú dices, si esos ovnis triangulares pudieran haber sido a gran escala esa tecnología de yo creo que incluso ¿no? lo reconocieron de que eran ellos, de que eso eran prototipos militares. ¿Tú recuerdas hace unos cuantos años, en los años 90, creo que fue en Arizona o Nevada, durante esa noche que se veía ese objeto triangular negro? Ajá. Con las luces? Eso estuvo bien extraño. Sí, y se habló de un prototipo experimental humano. Pero bueno, sí tiene que haber sido súper grande eso. Pero sí se prueban prototipos y de hecho no es ni siquiera de los americanos. Eso de los hermanos Horten de la Alemania nazi, los que diseñaron los aviones en ala delta. Ellos querían hacer un bombardero, mejor dicho, en forma triangular gigante para bombardear Nueva York. Ahí están los planos. Los que inventaron los alas delta fueron los alemanes. Que después aquí se empezó a usar esa tecnología y a replicarla. Lo que yo sí no estoy seguro es si, porque yo he visto varias fotos y varios artículos en la internet de que los ovnis y los platillos voladores
Ujú. que es la clásica imagen del ovni, fueron creados por los alemanes. Yo hasta ahora no he encontrado pruebas de eso. Yo he visto varios planos, varios dibujos y varias cosas, pero hasta ahora yo no. Ahora, sí sé que las alas delta sí la crearon los alemanes. Todo ha sido, sí, porque cuando los alemanes son los que en sí fueron los que inventaron el jet, la propulsión Sí. jet. Werner von Braun, que creó los cohetes V2. Los V2 que eran teledirigidos y caían sobre las ciudades de Londres y bombardeaban eso. Por eso es que durante la Werner operación... von Braun, el padre de la conquista de la Luna. Sin Werner von Braun no se hubiese podido ir a la Luna. Y le perdonaron varios pecaditos que cometió en sus fábricas en Alemania. Y es una realidad, no es conspiranoia. Está la operación Paperclip, donde los Estados Unidos se llevaron a muchísimos cerebros nazis. Ojo, incluso hay rumores, y esto es conspiranoia, de que quienes diseñaron la bomba atómica fueron los alemanes, lo que no les dio tiempo a lanzarla. Y que la bomba que tiraron a Hiroshima era una bomba alemana. Sí, puede haber sido un hecho grande de espionaje porque y se desarrolló aquí en los Estados Unidos porque la historia está documentada de que fue en Los Álamos donde se desarrolló y que los científicos que trabajaban eran alemanes. Oppenheimer. Que entre otros. Hay un dato histórico. Oppenheimer le dio un ataque de crisis por ver el efecto de la bomba. O sea, y el presidente Truman le dijo, no te preocupes que tú la construiste, pero yo fui que la tiré. O sea, porque, a ver, él era un científico, no era un hombre de guerra. Pero, o sea, quitando la moral o lo no moral de haber lanzado una bomba atómica, o sea, a mí me pareció un acto monstruoso, pero había que parar de alguna forma al Japón, porque Japón no se rendía. O sea, y decidieron tirar 2 bombas atómicas en ciudades civiles. A mí eso, no sé, como ser humano yo no lo haría. Pero bueno, nos estamos viendo ahí un poquito del tema. Pero esa tecnología de la Alemania nazi, mucha la trajeron para acá con la operación Paperclip. Acuérdate, es muy curioso el salto tecnológico que hay después de 1945. Incluso después del incidente de Roswell. Me leíste el pensamiento. O sea, viene el final de la guerra en el 45 y en ese periodo del 45 al 48 y 49 es cuando sucede la operación Paperclip, donde se trajeron a muchos científicos nazis y no solamente los americanos. Los soviéticos trataron también de mandarse a correr detrás de los científicos nazis ofreciéndoles perdones, casas, dinero. A Eugene Sanger, Stalin le dijo que lo cubría en oro si se iba para la Unión Soviética. O sea, yo no dudo que muchos criminales nazis se escaparon gracias a la colaboración con los aliados, porque los gobiernos no son tan idealistas como se aparentan ser. Los gobiernos van por sus intereses. Una cosa interesante es que, como tú decías, durante ese periodo, ¿no? Esos años de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos fueron increíbles. Se dio un salto también en la invención de los ordenadores computacionales, o sea, las computadoras. Solamente para descifrar el código de los nazis, ¿te acuerdas? Se diseñó una máquina capaz de creo que lo hizo la IBM, creo que fue el que la hizo. Ajá. Y estamos hablando de también el salto de que no solo eso, la propulsión por cohete, por chorro, en los cohetes, en los jets. También estamos hablando de que alrededor de ese tiempo es cuando empiezan a surgir el fenómeno de los ovni cantidad. O sea, recuerda que si hubiese abierto un portal, es cuando más la gente empezó a mirar los cielos. Y también, como que si los seres se interesaron más sobre nuestra civilización más que antes, porque estábamos tal vez al borde de destruirnos mutuamente, ¿no? Sí, correcto. Sí ha habido presencia ovni desde, o sea, las crónicas romanas, hay que simplemente leerse a Plinio es joven, Julio el Secuente,
Tito Livio, todos los historiadores romanos hablaron de fenómenos celestiales que dan mucho que pensar. Claro. No, puede ser que muchos hayan sido observaciones erróneas de fenómenos naturales, pero creo que fue Tito Livio, dice que un meteorito cayó del cielo y al llegar a tierra regresó al cielo en forma de antorcha invertida. Si eso no es un cohete. Si tú te vas a los textos hindú como el Vaimanika Shastra, el Rig Veda, el Mahabharata, te habla de artefactos voladores. La gente dice, porque ahora se ha popularizado mucho la teoría de los Anunnaki y de los textos sumerios, de que los textos sumerios decían esto. Los textos sumerios no dicen nada en comparación con los Vedas. Los Vedas te dicen cómo funcionaban las vimanas, qué tipo de combustible llevaban, que habían vimanas para viajar por debajo del agua, habían vimanas para viajar sobre el agua nada más exclusivamente, habían vimanas para ir a otros lugares del mundo y habían vimanas para ir al universo. Así, dicho así literalmente, o sea, los textos sumerios no dicen nada. Cuando sí, pero en las leyendas esas indias no describían como castillos volantes y cosas así. Le llamaban vimanas, sí, le llamaban vimanas. También habían vimanas que tenían 3 y 4 pisos. También describían a los dioses como peleando entre ellos y lanzándose rayos y tenían como unas varas y unos bastones La descripción de que es un hongo brillante, más brillante que 10.000 soles, viene del Mahabharata. Ya. No viene de una observación moderna. Sí, por eso es que Oppenheimer cita esa. Exacto. De hecho, en el destructor de los mundos. Yo me leí en Mahabharata, por cierto. Hace mucho tiempo, hay muchas cosas que ya no me acuerdo porque yo lo leí por el mito de Krishna. Pero el Mahabharata te dice que desde la comodidad de nuestro Vimana usted puede ver la belleza de nuestros campos cultivados, de nuestras montañas, de nuestros castillos, como si te estuviera describiendo un viaje aéreo. Y el Vaimanika Shastra te explica los tipos de Vimana. Sí, los combustibles. Ese texto yo creo que es mucho más moderno de lo que, sí, la gente según yo recuerdo. De todas formas, también, incluso haya sido de los 1800 y los a principios de 1900, la aviación estaba en pañales. O sea, describías las leyendas chinas también. Te dan muchos detalles interesantísimos. Son muy de dragones y esas cosas, pero hay cosas que tú dices, wow, espérate, que está describiendo. Mucho más, porque la gente como Zacarías Sitchin, quien saca la famosa teoría Anunnaki, que se hizo muy popular. ¿Qué pasa con Zacarías Sitchin? Que Zacarías Sitchin nos lo vende. Primero, él escribió muy bien sus libros. Él supo darle una forma de tipo novelesca, así, y sabía vender su idea. Pero cuando tú te leías las traducciones autorizadas de verdaderos lingüistas como Kramer y Pintado, los textos sumerios no decían muchas de las cosas que decía Zacarías Sitchin. Correcto. Sí que hablaba de Enkidu, de Enki, de Gilgamesh. Se tomaba muchas libertades y como estiraba mucho los términos y la traducción. O sea, para mí eso fue donde decía barca, él ponía nave. Sí, y ahí no decía nave, decía barca. Yeah. Sí, y no sabe y parece que se le olvida que los textos sumerios, la epopeya de Gilgamesh es algo poético. O sea, ahora los textos hindúes, sí. En los textos hindúes sí hay un lenguaje más técnico. Mira, no vamos a desviarnos mucho del tema, pero no me acuerdo otros textos donde te habla directamente de las vimanas y cómo los vimanas funcionaban y cómo los dioses bajaban y comían en la tierra y se sentaban con los humanos. Bueno, sí, eran dioses porque vivían en otro lado. Eso es una cosa que permea incluso en las escrituras de la Biblia. Los ángeles y los dioses, en este caso Dios mismo baja y come con Abraham. Sí, porque acuérdate que Abraham viene de ese mundo. No, sí, viene de Mesopotamia. O sea, es como si ahora nosotros... De los caldeos. Y yo vino de los caldeos. Es mi propia historia nacional y mi mitología. Yo todo lo voy a asociar con mi mitología. De hecho, el león es uno de los dioses del panteón sumerio. No se dio mucha vuelta
Incluso Abraham era politeísta, porque la palabra Elohim es plural. Ya después entra la fuente yavista, que es más monoteísta. Bueno, sí, ya ese es otro tema. Pero vean, sí, ahí nos estamos desviando de lo que estábamos hablando. Ya ese es otro tema donde hay tela para cortar ahí, porque hay muchos viewpoints, puntos de vista, ¿no? Pero retornando al tema de lo que es esta tecnología supuestamente extraterrestre, ¿no? Porque empezamos con Three Eye Atlas y la posibilidad de que sí, que a lo mejor podamos que seamos visitados, o a lo mejor simplemente siga de paso, ¿no? De paso. Pero si es verdad de que esos objetos que rodean a esa nave o a esa supuesta nave, si fuera una nave, a lo mejor son sondas espaciales que las va a dejar alrededor de nuestro sistema para seguir investigando, para seguir espiando, o una flotilla que posiblemente aterrice en Marte, porque va a pasar bien cerca de Marte. O a lo mejor es un cuerpo celestial de origen natural, no tiene nada artificial, también puede ser. Tal vez. Hay que usar la navaja de Occam también. Exacto. Mira, lo que te decía ayer, independientemente de lo que pase, si aquí se presenta una civilización extraterrestre y nos va a compartir tecnología, tenemos que siempre tener cuidado con lo que nos pidan a cambio de esa tecnología. Si por esa tecnología y ese supuesto bienestar que nos va a traer la tecnología, nosotros tenemos que entregar nuestras libertades, rendirles culto de cierta forma, adorarlos como dioses, no se lo recomiendo a la gente que lo acepte. Pueden ser manzanas envenenadas. Hay que usar muy bien la cabeza. O sea, para aclarar, si se presenta, si se presentan de repente seres fuera que no viven en nuestra tierra, o sea, no viven ni en los mares ni bajo la tierra, son completamente extraterrestres, son intergalácticos, nos visitan y vienen con esa agenda de decir, mira, aquí te tenemos este regalo, te traemos el regalo de la inmortalidad, o el regalo de no enfermarte más, o energía libre, o cosas así. Pero a cambio, queremos que nos adores. Queremos que la raza humana nos adore. Ahí es donde está el peligro. Especialmente de la forma en que te lo dicen, porque no creo que sean brutos. No te van a decir arrodíllate y adórame. Te pueden decir, mira, por favor, mira, es costumbre en nuestro planeta que cuando tú nos veas, tú te arrodilles. O tú digas estas palabras y tú no sabes ni lo que estás diciendo. Y lo que tú estás es comprometiendo otras cosas, que ahí es donde está el peligro. Porque a mí me parece que lo valioso del ser humano es el alma. Y a lo mejor son seres que lo que quieren es nuestra alma. Y te pueden decir, mira, porque yo te voy a decir una cosa. Si a mí ellos me dicen, en un caso hipotético, bueno, te vamos a dar tecnología para curar todas las enfermedades, para que puedas vivir más, para que tengas una energía más limpia. Pero tienes que cambiar tu modo de vida. Tienes que renunciar, por ejemplo, al dinero o a las guerras o incluso a las religiones, porque la religión y la espiritualidad son dos cosas distintas. Yo puedo ceder en eso. Ok, no hay dinero, ok, bueno, imagínate, ¿para qué necesito dinero si tengo tecnología para dominar el espacio y el tiempo? ¿Para qué en realidad voy a necesitar dinero? En esas cosas tú puedes ceder. En donde tú no puedes ceder es que tú entregues tu voluntad. Y no solamente se ha visto que ha sido una mala idea con una civilización extraterrestre. Tú a nadie le puedes entregar tu voluntad. Ya sea gobierno, ya sea una institución religiosa, ya sea lo que sea. O sea, tú siempre tienes que mantener tus principios y tu integridad. Eso primero que todo. Porque hemos visto varias formas de gobierno en la Tierra que te han dicho, te vamos a dar salud gratis, mira, te vamos a dar educación gratis, o mira, te vamos a dar seguridad en las calles, pero tú sabes que, mira, en nombre del bien, mira, vamos a dejar la prensa, vamos a controlar nosotros la prensa y olvídate de la prensa libre. Y olvídate del opinar. No. Opina lo que está dentro de lo que está establecido. No. Y ya no eres dueño de nada, no hay propiedad privada. Cuando tú entregas tus libertades y entregas tu voluntad y entregas tu alma, no te la van a devolver. Exacto. Y eso a nadie. No es gratis. Baje de un platillo volador, baje de una nube o baje de un tanque de guerra porque conquistó el poder por la fuerza.
Eso no es gratis, no es gratis, cuesta algo. Porque no te están dando nada gratis. Cuando a ti te piden algo a cambio, no te están dando nada gratis.